Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más aquí en su programa Cubículo Legal. El día de hoy tendremos el tema del robo domiciliario. También agradezco la presencia de mi compañero, el licenciado Santos Sadot Nájera Huerta, y queremos hacer un especial agradecimiento al licenciado Sergio Lagunas, director de derivaciones previas de la Procuraduría del Estado, quien por un caso fortuito no nos pudo acompañar. Y contamos con la presencia del licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, Luis Antonio Quesada Salas, quien también desempeñó el cargo como agente de la Policía Ministerial adscrito al grupo de robos domiciliarios y bancarios. Es importante también señalar aquí en el tema que vamos a tratar, pues la definición etimológica del robo, para poder adentrarnos un poco a los elementos del tipo del delito y hablar también con el licenciado Luis Antonio Quesada Salas, si nos podía explicar un poco su experiencia, cómo fue dentro de la Procuraduría. Para ello, bueno, voy a darle lectura aquí a la definición que tenemos, que el verbo robar viene del antiguo alto alemán rubo o roben, que significa despojar. Entonces, de esto entendemos que el robo es un delito contra el patrimonio. ¿Por qué motivo? Porque el robo se comete por la persona que se apodera ilegítimamente de un bien que no le pertenece. Es decir, está sufriendo un menoscabo la persona que está siendo robada. Por eso se dice que es un delito contra el patrimonio. Dicho esto, también se puede entrar dos variantes ahí, que puede ser cuando se hace por medio de fuerza, por medio de violencia o intimidación. También es importante señalar desde cuándo se concibió como robo. En la ley de las 12 tablas, remontándonos al derecho romano, bueno, pues lo refieren la tabla 7 y 9, que que estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el derecho público y el derecho privado, haciendo el apartado especial que en el derecho privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados, y estos ilícitos eran castigados con una pena pecuniaria a favor de la víctima, es decir, la persona que robaba tenía que pagar determinada cantidad a la víctima por haberle sustraído ilegítimamente su bien. Dentro de estos elementos se encuentra el furtum, que es donde encuadra el del robo. Para ello, bueno, tenemos que saber que el furtum proviene de fraus, que significa fraude o furbus. Entonces, dentro de esa partida entra el hurto, como lo conocían en aquel entonces, y entra el furtum rei, que es la sustracción de una cosa, que quiere decir que esta se presenta cuando alguien se apodera injustamente de la cosa de otro con ánimo de convertirse en propietario. Las penas que maneja el derecho romano, bueno, por hablar de algunas, para el robo que se hacía de noche, la persona que estaba siendo robada podía matar al ladrón impunemente, es decir, lo mataba en la noche y no recibía castigo alguno. Otra que menciona es que podrían azotar al ladrón y entregarlo a la persona a quien era robada cuando era descubierto por un tercero. Son algunos de los elementos históricos que, bueno, son necesarios mencionar para poder abundar un poquito más al tema. También nos refiere César Bonesa Marqués de Beccaria en su libro de Tratado de los Delitos y las Penas, que este delito por lo regular se comete cuando proviene la miseria o la desesperación. Es decir, las personas que se encuentran en un estado de necesidad tienen que recurrir al robo para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, lo que nos refiere Beccaria es que las penas que se les imponían, que eran pecuniarias, por lo regular, si la persona está robando por necesidad, por consiguiente lo que va a pasar es que se incremente el número de presos en las cárceles, por decir, pues que el robo se está cometiendo por necesidad. Entonces, bajo estas premisas, Beccaria nos dice que la mejor forma de imponer un castigo a las personas que roban, bueno, sería imponiéndole, bueno, me refiere él, una esclavitud
por tiempo determinado, es decir, tiene que elaborar trabajos a favor de la persona a quien robó para poder solventar la deuda. Y de esta forma, pues bueno, dejaría de lado la sobrepoblación que existe en las prisiones. Un elemento bastante interesante también que menciona Beccaria fue que en 1724 se impuso la pena de muerte al robo doméstico, es decir, al robo que se cometía por parte de un trabajador en su casa. Y curiosamente era más frecuente que se cometiera este delito mientras estaba vigente esta ley. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los amos de estas personas o los patrones se les hacía muy desproporcional la pena que se les está imponiendo, la pena de muerte. Entonces, ¿qué hacían? Pues nomás rescindían su relación laboral, es decir, bueno, mejor salte de mi casa, ya no sigas trabajando y pues no te voy a denunciar. Entonces, de esta manera fue más común que estas personas cometían el robo doméstico porque los amos no lo denunciaban. También tenemos que entrar al domicilio, porque ya se está cometiendo ahora el robo en los domicilios. Para ello nos va a explicar un poquito más nuestra compañera Alejandra. Sí, como bien comenta mi compañero Santos, como el tema del día de hoy es el robo domiciliario, y él ya nos habló un poco de los antecedentes históricos del robo, también es necesario saber qué se entiende por el término domicilio. La palabra domicilio deriva del término domus, de la cual recientemente se empezó a llamar el término domicilio. El domus era de la manera en que los romanos denominaban a su casa o a sus chozas. La palabra domus está íntimamente ligada al dominus, es decir, al señor que en ella habita y ejerce dominio. Pasando a la derivación, nos encontramos con que así como de domus proceden domar, domesticar, dominar, domine, términos todos ellos que están relacionados con la denominación. Como todos estos términos hacen alusión a un dominio de una persona sobre una cosa, por eso es que actualmente en los tratados internacionales se relaciona con la inviolabilidad del domicilio, pues el dominus es el señor que habita y ejerce dominio sobre una cosa. En el sentido de la Constitución, el domicilio es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar de una persona, aun cuando este espacio sea ocupado temporalmente o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos. Esto quiere decir que no importa que una persona esté habitando una casa por un lapso corto o accidentalmente, no es necesario que viva ahí permanentemente mientras la esté habitando en ese momento. Bueno, tampoco es importante la ubicación ni la configuración física, su carácter de mueble o inmueble, ni tampoco el título jurídico que habita, su uso o la intensidad y periodicidad con la que desarrolla la vida privada en el mismo. Bueno, también una vez ya planteado estos elementos, lo que es el robo, lo que es el domicilio, pues bueno, ya nos estamos dando una idea de qué elementos se tienen que integrar para poder abundar al robo en un domicilio. Para ello, bueno, le vamos a pedir a nuestro invitado, Luis Antonio Quesada Salas, quien tuvo un trabajo o un puesto como agente de la Policía Ministerial y justamente adscrito al grupo de robos domiciliarios y bancarios. ¿Nos podías platicar un poquito de tu experiencia acerca del robo dentro de la Procuraduría? Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente estuvimos ahí participando, trabajando ahí en la Procuraduría en el grupo de robos domiciliarios y bancarios. Durante el tiempo que estuve laborando dentro de la corporación, pues yo creo que una de las principales cuestiones que afectaban a la sociedad era el robo domiciliario. Sin lugar a dudas también toda la diversidad del tipo penal del robo. Pero el robo domiciliario, sin embargo, se daba por zonas. Había zonas que eran altamente conflictivas o que se daba la reincidencia del robo, y había otras que eran un poco menos frecuentes, ¿no? Pero específicamente pues podría pasármela yo creo que todo el programa mencionándoles algunos casos que resultaron importantes, que muchos de esos derivaban de personas que eran conocidas, de personas que eran domésticas, trabajadoras,
de quien reportaba, de quien denunciaba el robo, perdón. Y otras tantas pues simplemente de personas que se dedicaban a eso. Y mencionas un dato importante, que este tipo de delito mayormente se da por zonas, como bien lo refería el becaria, que dice que estos delitos se cometen por necesidad, es decir, cuando la gente pues no puede satisfacer sus necesidades básicas, ¿qué hace? Pues tiene que recurrir a apoderarse de bienes muebles sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de ellos. Entonces justamente los sectores más necesitados pudiera llegar a ser que se dan este tipo de delitos. Sería como aventurado decir que específicamente en unas zonas y en otras zonas no. En realidad en toda Tijuana se reportaban casos y casos de robo, pero sí era más la incidencia en algunas colonias. Por ejemplo, en la zona centro era muy común lo que era el robo a casa habitación y el robo simple, también el robo con violencia. Se presentaban casos por ejemplo, de casas en donde hacían huecos para poder entrar a la vivienda y robar todo lo que estaba en el interior, o a veces por la parte del techo con escaleras y demás hacían un hueco, llevaban nada más un cincel y un martillo y con eso abrían un hueco para poderse introducir, como en otros lugares, por ejemplo en zonas como por allá del Florido, donde se utilizaban algún tipo de artefacto mecánico, mejor conocido como las patas de cabra, para romper lo que eran las rejas de las ventanas o las puertas y poder ingresar al domicilio. Bueno, dicho todo esto del robo domiciliario, ya que entramos a ese tema, también es muy importante saber que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está contemplado en varios tratados internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos también del Hombre, en el que específicamente está contemplado este derecho a la inviolabilidad del domicilio y la intimidad de las personas. Es por eso que está tan consagrado este derecho de inviolabilidad del domicilio, más que nada por la intimidad de las personas, por lo que constituye es una manifestación del derecho fundamental a la intimidad, entendida como aquel ámbito reservado a la vida de las personas, excluido el conocimiento de terceros, sean esos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. Vamos a ir a un corte y si siguen con nosotros vamos a abordar los tipos de delito que maneja nuestra legislación local, es decir, el Código Penal para el Estado de Baja California. No se vaya, siga con nosotros. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Trabajando unidos por Baja California, en los últimos 6 años se han abierto y equipado más centros de salud y hospitales como nunca antes. Lo mismo que aulas y escuelas para todos los niveles educativos. Acciones para cuidar la salud y mejorar la educación. Trabajamos unidos 6 años por Baja California. Gracias por tu confianza. Aurelex,
Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles y suspensiones. Todo tipo de muelles y tornillos, instalación de hules para suspensión, perchas y abrazaderas. Amigo constructor, somos fabricantes de anclas estructurales tipo L, bastón y birlo, desde 3/8 hasta 2 pulgadas. Contamos con doblez en frío y mangueras hidráulicas de 1/4 hasta 1 pulgada y 1/4. Y con nuestra unidad móvil recuerda que si tu camión no llega al taller, el taller llega a tu camión. Aurelex, con 2 ubicaciones para atenderte mejor. Aurelex Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles y suspensiones. Colegio Bilingüe Santa Lucía, preescolar, primaria y secundaria. Excelencia educativa bilingüe. Contamos con amplias instalaciones, grupos reducidos, programas de inglés por niveles, lectura y escritura en preescolar. Contamos con talleres de canto, manualidades, educación física, danza, música, computación y muchos talleres más. Estamos ubicados en Avenida López Rayón, 1038, Colonia Independencia. Nuestro teléfono es 613-3211. Colegio Bilingüe Santa Lucía, honor, ciencia y virtud. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en su programa Cubículo Legal. Seguimos con este interesante tema, el robo domiciliario. En los bloques anteriores ya vimos un poquito de los antecedentes históricos de este delito, y en este bloque vamos a abordar ya en nuestra legislación actual los artículos que contemplan este delito y las modalidades que tiene. Que si recuerdan un poco se van a dar cuenta que no varía mucho de los antecedentes que teníamos a los que actualmente estamos aplicando. Nuestra compañera nos va a hacer el favor de dar lectura al tipo del delito. Por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de Baja California, en el artículo 198 contempla el tipo de robo simple. Y dice que comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. En su experiencia como agente ministerial, ¿nos pudiera dar una anécdota de algún robo simple que a usted le haya tocado vivir? Sí, qué bueno que puntualizan que todas las cuestiones que se están versando aquí o lo que se está manifestando por parte de aquí del suscrito son meras experiencias que tuve durante el tiempo que presté mi servicio en la corporación. Y recuerdo muchos, pero específicamente los casos que eran más insidiosos se daban en cuestión de robo simple por cuestiones que dejaban dentro del vehículo, o sea, por ejemplo, objetos que dejan dentro del vehículo. El clásico que ya escuchamos de que le rompieron el cristal al vehículo y le sacaron la computadora que dejó dentro del vehículo, le sacaron la cámara o a lo mejor alguna persona que había guardado dinero. Esas eran dentro de las más comunes, ¿no? Que se daban, y se daban en diversas zonas de la ciudad. Podemos hablar de esas o de otras tantas de olvidaban una cosa, por ejemplo, olvidaban dinero sobre el escritorio y alguien lo tomaba y de repente ya al hacer preguntas y alguien sabe de quién tomó ese dinero, pues nadie sabía, ¿no? Esas eran las cuestiones que teníamos dentro de las más comunes, pero no las únicas. Había muchas más, ¿no? Muchas diversidades de robo simple. Bien, hay para sintetizar este tipo de delito, si bien es cierto, tiene que haber un apoderamiento de una cosa mueble. ¿Y qué es una cosa mueble? Y obviamente tiene que ser ajena. Una cosa mueble es un objeto que sea movible, que no esté fijo. Obviamente no se pueden robar una casa porque la casa está fija, por así, pero sí pueden robar lo que es el interior, que ese ya sería otro tipo de delito. O puede ser un celular, puede ser un lapicero, cualquier cosa mueble que sea movible. Bueno, si se apodera una persona de esa cosa mueble, es ajena, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella, que sea el legítimo dueño o que en ese momento esté disponiendo, bueno, entonces ya estamos ante el delito de robo. Otro elemento también importante es cuándo se considera consumado este delito de robo. La legislación nos lo especifica. Este delito de robo será considerado consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada. Es decir, está el lapicero de Alejandra, llega el ladrón y ya se apoderó. Desde el momento en que yo ya me apoderé de este lápiz sin consentimiento de Alejandra, ahí está consumado el delito de robo. Y aunque yo pudiera llegar a
a dejar el lápiz nuevamente en su lugar para decir, pues bueno, ya no se consumó el delito de robo, pues bueno, entonces no implica ahí una conducta típica, es decir, ya se dieron los elementos del delito, es decir, ya está consumado el delito del robo y por ello, bueno, se podía proceder legalmente. Bueno, y hablando un poco de las penas que se contemplan en este delito, el artículo 201 del Código Penal puntualiza las penas que se les darán a las personas quienes cometan el delito de robo. La primera fracción dice que de 6 meses a 3 años de prisión y hasta 100 días de multa cuando el valor de lo robado no exceda de 150 veces el salario mínimo. La segunda fracción nos dice que de 3 años a 6 años de prisión y de 100 a 200 días de multa cuando el valor de lo robado exceda de 150 veces, pero no de 500 veces el salario. Bueno, conforme van avanzando las fracciones, va aumentando la penalidad conforme al valor de lo robado. Eso es lo que se puede advertir de aquí de la penalidad que tenemos actualmente en el Código Penal. Y pareciera un poco insistente, pero si se dan cuenta, como manejamos el anterior bloque, a las personas que cometían el delito del robo se les imponía una pena pecuniaria, es decir, una pena en valor, en moneda o en cantidad. Actualmente también se sigue manejando esta pena, es decir, se le impone una pena corporal y también se le pueden poner días de multa por haber cometido ese delito. También tenemos nuestra legislación que abarca el robo con violencia. Este tipo de robo se ejecuta con violencia cuando nos maneja la ley así tácitamente. Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponde por el robo simple se agregarán de 1 a 5 años. Si la violencia constituyera otro delito, la aplicación a las reglas de la acumulación. Es decir, si hay violencia y se da otro delito, se va a acumular a la del robo. Pero bueno, para ello tenemos que saber qué es violencia. ¿Nos puedes explicar un poco, Alejandra, qué se entiende por violencia de acuerdo a nuestra legislación? Claro que sí. El artículo 204 del Código Penal establece el concepto de violencia y dice que a la violencia a las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Es decir, un ejemplo, llega una persona a un Oxxo y trata de robar la caja y ejerce violencia física con el cajero al momento que lo está tratando, reempujando o golpeando para poder llegar a su objetivo, que es la caja de seguridad. La violencia moral es cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla. O sea, la violencia moral significa que solamente amenace a la persona, que la intimide, que le intuya el temor, no meramente ya una violencia física. Y aprovechando que tenemos aquí a nuestro invitado, el licenciado Luis Antonio Quesada Salas, nos gustaría que nos platicara si tiene alguna experiencia de este tipo en la cual se haya cometido un robo con violencia y se haya hablado también o se cometa un robo con violencia moral. Claro que sí, recuerdo por ejemplo, y todo lo podemos ver cuando llegamos a una tienda de estas de autoservicio, donde están pegados los letreros o los cartelones donde se aparecen las fotos de esas personas. Por lo general este tipo de robo a estos autoservicios se dan robo con violencia, es decir, ingresan al lugar con un arma, ya sea un arma punzocortante o un arma de fuego, y amagan al cajero para que les entregue. Se dio mucho tiempo que se robaban las tarjetas de teléfono, las tarjetas de telefonía o los celulares, pero pues obviamente a disposiciones de este tipo de tiendas de autoservicio, estas tarjetas no son activadas hasta una vez que se realiza la compra, pero era lo que se daba. También se daba el robo de algún artículo dentro de estos establecimientos, pero era bajo el uso de la violencia, que sería uno de los ejemplos que mencionaba, ¿no? Y que bien enfatizó aquí la licenciada Alejandra. El robo con violencia por medio de la moral, pues podría poner como ejemplo los bancos. En los bancos se daba en un tiempo un tipo de robo donde la persona no ingresaba con ningún arma, pero hacía aparentar al cajero o a quien le solicitaba el dinero que traía algo con lo que pudiera dañar al cajero. En esos casos se dio mucho a una persona que recuerdo siempre amenazaba al cajero haciendo una seña de que dentro de su
ropa, traía un arma de fuego y la amenazaba de que si no le entregaba el dinero y si hacía algún tipo de acto para que se dieran cuenta de que estaba haciendo un robo, la iba a matar. Entonces a veces las cajeras, pues por miedo, por desconocimiento y también para salvaguardar su integridad, pues accedían simplemente con la amenaza que esta persona ejercía sobre la persona, la persona que trabaja en el banco, ¿no? Y dentro de esos pues serían unos ejemplos comunes para que la ciudadanía pudiera identificar el robo de violencia y el robo de violencia con el uso de la... Muy bien. Como estaba diciendo. Gracias, licenciado. También otro elemento importante o tipo de delito que maneja nuestra legislación, el Código Penal para el Estado de Baja California, es el robo por querella. Pero bueno, ¿qué significa el robo por querella? Este delito solamente se va a perseguir cuando la persona afectada quiera ejercer legalmente acción contra la persona que le robó. Es así, no es como anteriormente o como se ha visto un robo simple que procede nada más por denuncia, que más adelante vamos a entrar cuando es por denuncia y cuando es por querella, nada más para hacer un pequeño paréntesis. Entonces este robo por querella se da en los casos cuando se da entre un ascendiente contra un descendiente o viceversa, o puede ser cuando se da entre concubinato, ya sea el concubinario o la concubinaria roba el uno al otro, o puede ser entre cónyuges, el suegro contra un yerno o nuera, o por estos contra aquel, por un padrastro contra su hijastro o viceversa. También se puede dar por un hermano contra su hermano, entre adoptante y adoptado, y solo se sancionará cuando el agraviado lo pida. Es por ello que se hace la especificación de robo por querella. Solamente cuando la persona que se sienta agraviada decida iniciar acción legal contra quien lo robó, pues bueno, se va a proceder en estos delitos. Bueno, también dentro de nuestra legislación tenemos la tipificación del robo calificado. El robo calificado dice que se aplicará la misma pena del robo con violencia en unos supuestos. Uno de esos supuestos es cuando se cometa el delito en un lugar cerrado. Es decir, cuando alguna persona se introduzca a un lugar que esté cerrado para ejercer ese delito del robo. También cuando el delito se cometa en un edificio, vivienda, aposento o cuartos que estén habitados o destinados para habitación, que eso pues es el más frecuente, el robo domiciliado. El robo domiciliario, como nos comentaba ahorita el licenciado Luis Antonio, que es de los robos que se dan más frecuentemente por zonas, como comentábamos hace unos momentos. También cuando lo cometa un dependiente o un doméstico contra su patrón o alguno de la familia de en cualquier parte que lo cometa. Bueno, pues por doméstico se entiende alguna persona que sea un trabajador que perciba un salario de una persona determinada y que le robe a su patrón o a alguno de su familia. O incluso, bueno, aquí la legislación nos hace también claros ejemplos de que también si vive en esa casa y trabaja solo por comida, pues bueno, ahí también se da este tipo de delito. Tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan y seguimos con este interesante tema. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tuve
único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Poder Legislativo del Estado de Baja California, 20ª legislatura, diputada local Distrito 16, Blanca Margarita Avilés Covarrubias. Apoyo a la comunidad, entrega de dulces y juguetes para el Día del Niño y apoyo a Banda de Guerra. Bettuccinis, pizzería y trattoria, la revolución del sabor. Nuevo concepto en Rosarito, Baja California. Ven y prueba nuestra pizza a la leña, pan artesanal hecho diariamente, auténtica comida napolitana, vinos y queso de la región. Contamos con patio campirano para eventos sociales, música en vivo los fines de semana. Excelente comida, excelentes amigos, excelentes momentos. Bettuccinis, pizzería y trattoria, la revolución del sabor. Reservaciones al 661-161-48. Vieja, esas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 lo espera.